Hola, dibujo de primero de la ESO. Estamos en la segunda unidad de esta primera evaluación en El mar de lágrimas de Alicia en el País de las Maravillas. Una joya de la literatura, cuyo primer capítulo, por La madriguera del conejo, hemos resuelto mediante un laberinto rematado por un árbol. Estamos ahora en El charco de lágrimas, El mar de lágrimas, depende del traductor del texto, y yo os invito mucho a que leáis el texto y lo haré más detenidamente en el aula. Bien, vamos a hacer un ejercicio mediante el uso de la línea. También nos acercaremos al volumen y también participará la mancha. Pero en principio será solo la línea, exclusivamente el uso de la línea, que como veréis está trabajando para construir un mundo ondulante solo con apretar más las líneas sin hacerle daño al papel, como os digo siempre, ir desapretando progresivamente, volver a ir apretando, dejar espacios que vayan dándole luz, que es lo que expresa el agua siempre porque actúa como un espejo. Bien, a esto le sumaremos luego la mancha. ¿Por qué? Bueno, porque así ha sido en la historia de la humanidad y desde luego tenemos maravillosos ejemplos como este. Exclusivamente el uso de la línea. Y con el uso de la línea, estos primitivos pintores, ellos o ellas, no sabemos si esto ha sido ejecutado por las manos de un hombre o una mujer, y eso es indistinto, por supuesto, pero en cualquier caso ha empleado sobre todo el lenguaje matemático del que hablaremos más detenidamente y del que ya os he hablado, que se construye exclusivamente con la línea y en este caso, al ser dos mamuts enfrentados, con el uso de la simetría, en una simetría matemática perfecta. A esto luego le sumaron la línea cuando mediante la expresión, mediante la expresividad, la potencia y la fuerza, se dieron cuenta de que la mancha también iba a trabajar, también iba a dibujar, y complementando a la línea pues tenemos auténticas maravillas como este bisonte representado mediante el uso de la mancha y de la línea. Bien, nosotros vamos a emplear un barquito de papel como este, que en principio lo vamos a dejar blanco porque solo va a trabajar la línea. Quiero enseñaros este ejercicio que ya hemos visto también en clase, en el que solo trabaja la línea. Está hecho exclusivamente con una pluma y por tanto, entre otras cosas, no se puede borrar, afortunadamente. Bien, nosotros no vamos a poner un barco recreando ese momento en el que sale o llega al puerto. En este momento más bien sale y aparecen las gaviotas y bla, bla, bla. Va a ser muy sencillo, un barquito de papel que en principio vamos a dejar en blanco y vamos a trabajar solo las líneas. A esas líneas luego le sumaremos la mancha. Y os explicaré que técnicamente se trata, como ya habéis visto en clase, de aplastar el lapicero muy oblicuamente e ir sacudiendo golpes que en este caso ya actúan como pintura. Bien, pues este es el ejercicio. Estos son ejemplos que hemos visto en clase. No podemos llegar hasta aquí, hasta expresar cómo sale disparado un pez con el uso de la línea aquí abajo, si no sabemos hacerlo. O sea que no vamos a hacer cosas espectaculares, sino sencillas. Sobre todo expresando esa sencillez, como hemos visto al principio, durante las primeras sesiones de clase, solo mediante el uso de la línea que esté unas veces muy cerca y otras muy lejos, sin llegar nunca a la exageración. Y quiero terminar con otro ejemplo del trabajo de la mancha exclusivamente, cuando solo vemos una mancha. ¿De acuerdo? Podemos ver incluso ahí, intuir que hay una persona sentada en la playa. Bien, esto se ha traspasado del original, que es este, en el que la línea ya nos explica que ahí no hay ningún bañista, al menos a la vista, que hay una roca, y que esas rocas, que geológicamente, por cierto, son muy interesantes, pues no están dichas aquí, aquí solo con la mancha. Bien, este es el ejercicio
que corresponde, él y los complementarios que corresponden a la unidad 2, que, como hemos dicho al principio, siempre basándonos en el texto de Lewis Carroll, El mar de lágrimas.